Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay, y hoy quisiéramos continuar con esta serie de mensajes sobre las parábolas del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, y hoy nos tocaría la segunda parábola, la del trigo y la cizaña. Vamos entonces a encomendar al Señor este sermón en sus manos. Oremos. Padre, te damos tantas gracias una vez más por este precioso día que tú nos has dado. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por dirigirnos. Y ahora, Señor, aquieta nuestras mentes, nuestros corazones. Tú los prepares para recibir este mensaje, un mensaje glorioso y precioso que tú tienes. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Y gracias, Señor, por aclararnos y mostrarnos todo lo que ha de acontecer en el futuro y aún lo que está aconteciendo hoy en día. Te damos gracias, Señor, por ese día glorioso cuando tú vendrás a buscarnos y llevarnos a tu presencia. Padre, te damos gracias por estar aquí en medio nuestro. Bendigas tu palabra en nuestro corazón. En los méritos del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 13, y leer el versículo 24 hasta el 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a mirar la explicación del Señor a sus discípulos de esta parábola. Allá en el capítulo 13, versículo 36 al 43 nos dice esto: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, estamos entre los dos eventos más grandes de la historia de la humanidad: la primera y segunda venida de Cristo. El siguiente gráfico nos ubica dónde se encuentran las parábolas de Mateo 13. Cristo ha venido una vez a este mundo en lo que se conoce como su primera venida, y vendrá por segunda vez para establecer su reino milenial. Las parábolas de Mateo 13 indican que habrá un lapso de tiempo antes de que el reino sea establecido por el Mesías. Esta edad entre las dos venidas de Cristo se la conoce como el período entre advenimiento. El Hijo del Hombre es el sembrador, el Cristo,
En Mateo 13:37 dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, haciendo referencia al ministerio personal del Señor Jesucristo. Habrá una siembra mundial de la palabra de Dios en esta edad, pero también Satanás estará sembrando su semilla falsa, engañosa, que ha traído a este mundo un sinfín de divisiones y conflictos. Veamos en Mateo capítulo 13, versículo 38 al 39. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Hoy vivimos en un mundo que profesa alguna religión y que en su mayoría se denomina cristiandad, pero todo esto en su mayor parte se ha convertido en un sistema religioso que Satanás lo ha sembrado en el mundo. Esta falsa cristiandad está muy lejos del plan de Dios para su iglesia o del plan de Dios para su reino. ¿Cómo terminará esta edad o este orden de cosas? Lo vemos allá en Mateo capítulo 13, versículo 39 al 40. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hoy queremos estudiar la segunda parábola de Mateo 13, que nos describe la estrategia satánica en esta edad para resistir la edificación de la iglesia. Esta parábola nos proporciona una descripción muy precisa del cristianismo falso durante esta época actual. Satanás tiene una iglesia de imitación, una iglesia falsa. Cristo ahora está edificando su iglesia que incluirá a todos los salvos de esta dispensación actual, y ninguno que no sea miembro de ella será salvo. En el mensaje pasado aprendimos que vamos a tener mucha siembra de la semilla del Evangelio en todo el mundo, pero solo un 25% de las personas que oyen el mensaje de salvación van a creerlo. 75% de las personas que oyen el Evangelio lo rechazarán. Hoy tenemos una nueva comprensión de lo que va a suceder durante ese periodo de tiempo. ¿Y qué va a suceder? Mientras que el Señor planta creyentes por todas partes, los hijos del reino, vamos a descubrir que Satanás está plantando falsos creyentes por todo el mundo, los hijos del malo. A los verdaderos creyentes en esta parábola se les llama trigo y a los falsos cizaña. De ahí que en estas 7 parábolas de Mateo 13, la primer parábola describe la obra del Señor Jesucristo y la segunda parábola la obra de Satanás. El predicador F. B. Meyer dijo: a medida que esta época llegue a su fin, podemos esperar que el engaño va a ser más astuto. La parábola del trigo y la cizaña nos proporciona una explicación de la cristiandad, cómo ha existido a lo largo de estos siglos desde que comenzó la iglesia y cómo es hoy. Un estado mixto de sucesos, lo verdadero y lo falso, de una forma de convivencia paralela bajo la apariencia de cristianismo. Este estado mixto de sucesos es el resultado de la obra del enemigo al comienzo de esta dispensación de la gracia, y sus efectos están con nosotros hasta el día de hoy. Las enseñanzas principales que vamos a estudiar en esta parábola están escritas en pares. Y el primer punto que queremos ver es los dos sembradores. Se nos dice que el campo, que es el mundo, es sembrado por dos sembradores. Allá en Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25 leímos: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
La explicación del Señor lo dice allí en Mateo capítulo 13, versículos 37 al 39a. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Uno, el Hijo del Hombre es el sembrador. El término Hijo del Hombre era el término que más usaba el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo, y es el título que lo identifica con nosotros, y esto ciertamente es algo que nos honra y es maravilloso. Ahora, según la parábola, en el campo, que es el mundo, el Hijo del Hombre salió y sembró en el terreno arado la buena semilla, que se identifica aquí como los hijos del reino. El segundo punto es el diablo, el otro sembrador. La Biblia dice que hubo otro que también estuvo sembrando en el campo y dice que era el maligno, que es el diablo, sembrando sus semillas de cizaña, los hijos de Satanás. Como dijimos, el campo representa el mundo en el que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. El tiempo cuando trabaja el enemigo nos indica que fue mientras dormían los hombres, en el versículo 25, es decir, por la noche. En otras palabras, fue bajo el amparo de la oscuridad que el diablo sembró su cizaña. Esto es característico de Satanás porque él odia la luz, no quiere saber nada de la luz. La discreción, el sigilo, el disimulo, el engaño, la deshonestidad son las tácticas favoritas por el diablo. Así que cuando usted ve a algunas personas, y aunque se dicen ser cristianas y se manejan de esta forma, son personas muy hábiles, muy astutas, entonces tenga mucho cuidado. O que Dios pueda atrapar a estas personas para Él y sean manejados por Dios y no por Satanás. Pero fíjese bien aquí también que el sembrador mismo no durmió. El Señor no duerme, ni se cansa, pero tampoco nuestro enemigo Satanás se duerme. Él está siempre en alerta, va siempre buscando a quien devorar, y especialmente a los hijos de Dios. En Juan 10:10 dice: el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, el Señor Jesucristo nos dice esto, para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Mientras dormían los hombres, dice. La referencia es a la actitud no vigilante que pronto se desarrolló entre el pueblo del Señor. Esto sucede porque aquellos que somos partes del reino de los redimidos del Señor, a veces o muy a menudo estamos dormidos espiritualmente y el enemigo no descansa en hacer su obra perversa. Allá en primera carta a los Corintios dice en el capítulo 15, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos que son engañados por falsos cristianos lo son porque los verdaderos hijos de Dios no están despiertos espiritualmente y no tienen ese conocimiento de Dios. Hoy no hay un llamado de alerta sobre los falsos, sino los mensajes que se escucha a través de los predicadores en los púlpitos hacen dormir a la gente allí en ese confort y están satisfechos por sus vidas en vez de pronunciar un mensaje de alarma que los despierte a aquellos que están camino a la condenación, a esa condenación que se avecina muy pronto sobre ellos. Algunos de nuestros seres amados y conocidos siguen siendo allí cizañas del diablo debido a nuestra somnolencia espiritual. Entonces, la presencia de la cizaña entre el trigo se evidenció de forma muy temprana, y esto lo vemos allá en la segunda carta a los Tesalonicenses,
En el capítulo 2, versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Todo esto hemos experimentado en todos estos años de ministerio aquí en Paraguay y lo seguimos viendo en la actualidad. Donde quiera que un misionero o un obrero cristiano tiene éxito en ganar un alma para Cristo o en edificar una asamblea local, inmediatamente aparece en escena la actividad de Satanás y una obra sobrenatural comienza, una obra que, aunque diabólica, es sobrenatural. Judas tuvo que decir allá en Judas capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fue mientras dormían los hombres, dice, que vino el enemigo y sembró la cizaña. Tenga cuidado, mi querido hermano, con la pereza y la ociosidad en la vigilancia. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en Marcos capítulo 13, versículo 37, y dice, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Y preste atención también la advertencia del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las virtudes de fe de Juan el Bautista ciertamente son admirables. Miren lo que dice la palabra del Señor de Juan el Bautista, allí en Juan capítulo 5, versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Esto dijo el Señor Jesucristo de Juan. Juan el Bautista tenía un vivo celo por el Señor, entregando el mensaje del arrepentimiento, y lo hacía allí no tímidamente, sino lo hacía con ardor, con fervor. Pero no solo él entregaba el mensaje de esta forma, sino que su vida, su propia vida, dice que era una antorcha, era una luz que alumbraba a los hombres, era un ejemplo. Querido amigo que me estás escuchando, ¿por quién has sido sembrado? ¿Eres sembrado por el Señor? Amigo, si tienes alguna religión, ¿cómo la conseguiste? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Fue sembrada por ti mismo? Si es así, no sirve para nada. El verdadero trigo tiene que estar sembrado por el Hijo del Hombre, por el Señor Jesucristo. Si has sido sembrado por el Señor, si el Espíritu de Dios vino a tu vida, allí en tu ser interior, si tu vida provino de las manos heridas de aquel que fue clavado en la cruz, si Jesucristo es tu vida, si Jesucristo es realmente todo para ti, es tu única esperanza, bueno, así todo está muy bien. Pero si no lo es, tú estás en un tremendo peligro, tú estás condenado. Vamos a ver, el segundo punto dice las dos semillas. En esta segunda parábola tenemos dos semillas que representan a los hijos del reino y los hijos del maligno. En Mateo capítulo 13, versículo 26 hasta el 28a dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Miremos, la buena semilla son los hijos del reino. Quiero que note que en esta parábola la buena semilla no es la palabra de Dios como en la parábola del sembrador que vimos, sino los hijos de Dios.
En Mateo capítulo 13, versículo 38 dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. En esta parábola las semillas son los genuinos creyentes, los hijos de Dios, y que la mala semilla son los hijos del diablo. En la primera parábola el terreno representa el corazón de los hombres. Lo vimos allá en Mateo capítulo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En esta segunda parábola, el terreno representa el mundo. El Señor siembra la semilla, es decir, los genuinos creyentes en todas partes del mundo. Así como algo produce más de lo mismo, la palabra del reino, la palabra de Dios, produce hijos del reino. El fruto es según la semilla. La segunda semilla es la mala semilla, son los hijos del malo. Mientras esperamos que el rey regrese, Dios continúa sembrando y sembrando a sus hijos en este enorme campo que es el mundo. De igual manera el diablo también no duerme, él continúa sembrando sus hijos del mal en el mismo campo y la siembra en medio de los hijos de Dios. Así que hay una mezcla de los hijos de Dios e hijos del diablo sembrados en el mismo campo. Y nos preguntamos, ¿qué significa la cizaña? La cizaña es una planta que se parece mucho, hasta exactamente al trigo. En realidad es una mala hierba que se ve exactamente como el trigo en su etapa joven. Solo el experto puede distinguir algunas especies de esta cizaña del verdadero trigo. Más adelante las diferencias son notables, como vemos allí en el versículo 26 y 27. Un efecto secundario de la semilla de cizaña es que ésta está sujeta a un hongo parásito que infecta la semilla y es venenosa, tanto para los hombres como para los animales. Por lo tanto, si las semillas de cizaña han sido infectadas por este hongo, cuando las semillas se muelen hasta convertirse en harina, serán venenosas. Y a medida que se acerca la cosecha, el trigo se vuelve pesado y se dobla cada vez más, se inclina. Pero es tan interesante que la cizaña son tan ligeras, tan livianas, que permanecen derechas. En la época de la cosecha, el agricultor va a cortar las cabezas de la cizaña y las va a amontonar allí para después cosechar el trigo y luego va a quemar la cizaña. Entonces, los hijos del diablo son comparados aquí con la cizaña, lo que quiere decir que se parecen tanto a los hijos de Dios, aunque son la obra maestra de Satanás. Por esta razón nadie se da cuenta de la diferencia. Cuando la cizaña está brotando, y brota a veces en la iglesia, ¿no es cierto? Muchos dicen, ahí están tus cristianos. No, eso no son los cristianos. Un enemigo ha hecho esto. Toda semilla sembrada por el Hijo del Hombre es buena. Satanás es el maestro imitador y falsificador. El Señor les dijo a los fariseos allá en Juan capítulo 8, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí vemos a estos fariseos religiosos hipócritas desempeñando el papel de hijos de Dios, pero Jesús conocía su verdadera identidad, conocía sus corazones. Y allí en Juan capítulo 8, versículo 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Todos estos religiosos eran cizaña. La obra maestra de Satanás ciertamente no es ese
ministro de la iglesia de Satanás que les dice a todos que es un gran adorador del diablo. No, Satanás no se presenta de esta forma, sino que Satanás allí se presenta como un pastor, o como un cura, o como un sacerdote, o como un obispo, o como un presbítero, o como un papa, o líder religioso, que se dice ser cristiano, sumamente respetado, y allí un hombre que recibe el honor y muy pulcro, que parece un caballero tan agradable, pero no impresiona al Señor, allí está escondiendo cizaña. Sin embargo, este hombre nunca predica el verdadero evangelio de la gracia de Dios, no advierte a la gente sobre el juicio de Dios y nunca habla del tema del infierno o del castigo eterno, ni habla del arrepentimiento de los pecados. Se disfraza, dice la palabra de Dios, de ministro de justicia, cuando en realidad es una herramienta de Satanás. Son cizañas. Satanás predica un evangelio falso. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Galacia que habían escuchado un evangelio diferente de parte de aquellos engañadores religiosos que llegaron hasta Galacia. Y allá en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los principales agentes, los principales ministros de Satanás se encuentran en los púlpitos, se encuentran allí en los seminarios, no van a encontrar en los bares, no van a encontrar a aquellos agentes de Satanás en las apuestas o en los casinos, sino lo van a encontrar predicando un falso evangelio, un evangelio que el Señor no lo predicó, que los apóstoles no lo enseñaron. Ellos predican allí un evangelio mezclado entre la ley y el evangelio, la ley y la gracia. En Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se sujetan a la justicia de Dios, predican algo propio. Satanás tiene una iglesia falsa. Cristo está en este momento construyendo su iglesia, una iglesia que incluirá a todos los salvos de esta dispensación, y ninguno que no sea miembro de la misma será salvo. Miremos el tercer punto, las dos soluciones. Lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 28b hasta el 30. Y dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Primer solución, arrancar la cizaña. Cuando Jesús habla del dueño y cómo se entera de que su enemigo había venido y sembrado trigo falso por la noche, los criados dicen que van a solucionar el asunto yendo al campo y arrancar la cizaña y quemarla. Y allí se terminó todo. Parece que era una solución lógica, pero no. Miremos la segunda solución, la del Señor, esperar hasta la siega. Pero el dueño tenía otra solución muy diferente. El Señor nos dice que usted y yo, que estamos en esta generación, vamos a tener que aprender cómo vivir en un mundo que está sembrado por todos lados con trigo de imitación y malo. Vamos a tener que vivir en un mundo incluso dentro del mismo cristianismo que está lleno de los que están disfrazados como creyentes genuinos, cuando en realidad todo es falso, son engañadores,
son semillas de imitación. Satanás sembró cizaña, que es absolutamente imposible distinguir del trigo genuino, sino hasta el momento de la siega. Esta cizaña, que son los cristianos falsos, tiene dos grandes marcas. No tienen ninguna fe salvadora en Cristo y ninguna santificación del Espíritu. Solo son cristianos de nombre, falsos. Estos son cizaña. Ellos asisten a la iglesia, pero no pueden pensar en nada más que en las ceremonias exteriores, todo lo externo. Admiran el sermón, pero no hay cambio en su corazón, no los afecta, no produce nada. Cada uno de ellos son cizaña. Algunos de ellos constituyen un tipo de religión del domingo y otros son absolutamente descuidados de todo, excepto de su propio placer pecaminoso y del mundo. Todos ellos no traen ninguna gloria y honra al Hijo de Dios y a su Padre. Todos ellos desobedecen una y otra vez la palabra de Dios. Todos ellos no escuchan la voz del Señor, de aquel que vino a esta tierra para morir por sus pecados. Todos ellos no le sirven ni le aman. Y por consiguiente el Señor no toma placer en ellos. Más bien Él tiene lástima de ellos y los considera cizaña. Así que en el mundo que se dice cristiano de hoy, el cristianismo genuino y los hijos del Padre Celestial están sembrados en un campo donde están saturados, entreverados, rodeados de los hijos del maligno, de los hijos de Satanás. Cuando los siervos, dice aquí la palabra de Dios, descubrieron por primera vez lo que el enemigo había hecho, quisieron allí acabar con la cizaña, arrancarla. Dice en el versículo 28, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero el maestro se los prohibió. Nota aquí el amor del Señor Jesucristo por los suyos, por el trigo. Al prohibir a los sirvientes hacer esto, dice allí el Señor, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Cuánto debió pensar el Señor Jesucristo en el trigo, que prefirió dejar crecer la cizaña para que no se dañara ni una sola hoja del trigo? Es solo cuando ambos están completamente maduros que el agricultor puede separarlos con seguridad, pues no es sino hasta entonces que se ve que allí no hay granos en las espigas de la cizaña. Entonces esta parábola nos da una notable exposición de los métodos empleados por Satanás. Él busca destruir el testimonio de Dios en la tierra, introduciendo un cristianismo falso, una imitación ingeniosa de lo genuino. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Bueno, querido hermano, predicar el verdadero evangelio. A esto el Señor nos llama, a predicar la santa palabra del Señor. Amigos míos, hay dos familias que tienen hijos en este mundo, como estamos viendo, la familia de Dios y la familia del diablo. Si usted no ha nacido en la familia de Dios, si usted no es un hijo del Padre Celestial, entonces usted es un hijo del diablo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere el Señor que en este día Dios pueda tocar su corazón y usted pueda venir al Señor Jesucristo y ser un hijo de Dios. El cuarto punto, las dos ciegas. Observa aquí que la cizaña y el trigo crecerán juntos, pero llegará el momento en que se hará una separación final. En Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43, leemos, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La siega del trigo. Uno de estos días creemos que no está muy lejos el Señor
va a llevar todo el trigo a su granero celestial, va a recogerlo de este mundo y lo único que quedará en este mundo será la cizaña, el trigo falso, el trigo que sembró Satanás. Lo esperamos al Señor. Podría suceder en cualquier momento. Es inminente este regreso de nuestro Señor por los suyos, por su iglesia. Todo esto significa que no hay nada que quedará sin cumplirse. Uno de estos días Dios va a sacar del campo todo el trigo que le pertenece y la Biblia dice que lo va a recoger en su granero celestial. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz y partir de esta vida, dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El trigo será recogido en el granero antes que la cizaña sea quemada. Esto nos habla del arrebatamiento de los santos, de esta escena antes de la venida del juicio de Dios al mundo entero. La reunión del trigo corresponde allá a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El verdadero creyente se consuela al leer esta parábola, a leer lo que el Señor nos dejó, porque algún día verá lo que por mucho tiempo ha deseado ver: una perfecta comunión de los santos, una perfecta reunión allá en el granero de Dios, y será cuando haya sido separado de la cizaña. Segundo, la siega de la cizaña. Va a suceder. La Biblia dice que el Señor enviará a sus ángeles, que van a recoger todo el trigo falso y atarlos en manojo y van a quemarlo. El doctor Scofield dice: hijos del maligno profesan ser los hijos del reino y exteriormente son tan parecidos a los hijos de Dios que solo a los ángeles se le puede confiar al fin de la edad la tarea de separarlos. Es tan grande el poder de Satanás para engañar que a menudo los mismos que representan a la cizaña se creen ser los hijos del reino. Y ustedes se acuerdan allá en Mateo capítulo 7, 21 y 23, cuando estos hijos de cizaña dicen: Señor, Señor, no hicimos tal o cual cosa. Y el Señor les responderá: nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los ángeles serán los celadores, dice la palabra de Dios. Los ángeles ciertamente conocen a los que pertenecen a su Señor. Ellos conocen a cada uno de los santos porque estuvieron presentes en su nuevo nacimiento. Ellos supieron cuando ellos, aquellos pecadores, realmente se arrepintieron de sus pecados. Ellos son testigos de la vida de aquellos porque ellos los ayudaron allí en las batallas más duras de la vida. Y por eso ellos los conocen. Sí, los ángeles van a venir enviados por el Señor Jesucristo y no serán engañados. Qué terrible es la descripción que hace nuestro Señor aquí de la condenación de los impíos. En el versículo 42 leímos: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego es una terrible realidad, ya que las multitudes que ahora viven descubrirán su miseria eterna. Será el destino para todo el que ha negado al Señor Jesucristo y lo siguen rechazando aún en el día de hoy. Es algo muy solemne para tener en cuenta, porque las descripciones que se dan aquí son realmente imponentes, que se pueden encontrar ciertamente aquí en la palabra de Dios. Pero lo más admirable es que fueron dichas de los labios
amorosos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y aunque Cristo interpreta cada figura en esta parábola, cuando Él habla del horno de fuego, no le explica, porque es literal. Oh, mi estimado amigo, si tú eres un falso, Dios pueda tocarte, Dios pueda hacerte temblar cuando escuches esta parábola. En ella encontrarás tu propia e indefectible sentencia de condenación, a menos que te arrepientas. Dios quiera que hoy te arrepientas. El Señor quiere que reflexiones, que si sigues allí separado de Él, estás cavando tu propia sentencia de condenación, de desgracia, y serás al fin recogido como los manojos de cizaña y arrojado al horno de fuego. Si no lo has hecho, huye de la ira venidera y huye a los brazos del Señor Jesucristo y encuentra en Él ese refugio y la salvación eterna de tu alma. Hoy no hay ninguna separación. Hoy estamos los buenos y los malos aquí mezclados en este mundo y aún en la iglesia visible de nuestro Señor. Los creyentes e incrédulos, convertidos y no convertidos, los santos y los impíos, juntos aquí en la iglesia. Justos e injustos, muchos serán encontrados ahora entre aquellos que se llaman cristianos. Todos están sentados juntos allí y alabando al Señor. Todos están juntos, tal vez, y clamando en oración. Todos están juntos y escuchando el sermón dominical, pero no siempre será así, porque Cristo vendrá en su segunda venida y Él purgará este mundo. Entonces el trigo y la cizaña se separarán y cada uno irá a su propio lugar. En Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En esta vida, el trigo y la cizaña siempre se encontrarán juntos. Es triste ver a veces a muchos que dejan una iglesia y se unen a otra y van allí peregrinando de iglesia en iglesia porque encuentran allí miembros cuestionables. Bueno, ¿queremos ver una iglesia perfecta? Tienes que esperar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, y no hasta entonces, veremos, como dice en Efesios capítulo 5, 27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Querido hermano, para terminar quiero darte un aliento para tu alma. La importancia del lugar donde Dios me sembró. La Biblia dice que el Hijo del Hombre ha decidido sembrar a sus hijos en el campo que es el mundo. Entonces, ¿cómo llegué hasta este lugar donde estoy? Dios me puso aquí. Soy una semilla en las manos del Señor. Él me colocó en este lugar y me dijo allí que debo crecer y debo llevar mucho fruto donde he sido sembrado. Ha plantado algunos de ustedes en este mundo y los ha plantado en algunos negocios tal vez. Los ha plantado en los colegios, en los hospitales, en alguna obra de construcción. Allí ustedes tal vez son estudiantes o son administrativos de alguna organización. Los ha puesto en un lugar estratégico, en un lugar secular, en donde ciertamente están rodeados de cizaña y estamos rodeados. Dios dijo, ahí es donde tú perteneces, allí es donde el Señor me puso, tal vez como un profesional. Algunos están en el mundo de la educación, de la docencia, otros tal vez atendiendo enfermos. Tú, mi querido hermano en la fe, has sido plantado en esa parte del campo y ahí es donde Dios te quiere ver crecer y llevar fruto para su gloria.
Es allí donde estás, en donde Dios te sembró y puedas allí influenciar y traer honra y gloria a nuestro Señor. Y nunca olvidarte que tú tienes que evangelizar a las almas que te rodean. Él te puso allí para que tú les prediques. Tu objetivo, tu meta central es entregar el mensaje de salvación a cada persona que Él te puso en su camino, donde Él te sembró. Pero también, querido amigo, quiero terminar también con un aliento para tu alma, una invitación para que la cizaña se convierta en trigo. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Es usted genuinamente un hijo de Dios? ¿Es usted una hija o un hijo del Padre Celestial? ¿Ha nacido en el reino de Dios? Si no, entonces la invitación se le extiende en este momento. Mientras haya oportunidad, el ofrecimiento de salvación es para hoy. Mañana puede ser demasiado tarde, porque después de la muerte, dice la palabra de Dios, que ya no hay más posible retorno. Hoy usted puede llegar a ser un hijo de Dios, un creyente, porque es seguro que viene el día, viene la siega, y usted no querrá estar presente en ese momento cuando los ángeles vengan a recoger la cizaña y atarlos en manojo y echarlos en el fuego. Usted hoy en día puede estar engañando a sus líderes espirituales, a su pastor, puede estar engañando a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, en cuanto a su fe, pero no podrá engañar al Señor Jesucristo. Asegúrese de su salvación. Si usted es un falso, arrepiéntase hoy. Si se ha dejado engañar por falsos predicadores y maestros y ha aceptado un evangelio falsificado, le ruego ahora que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Él le ama y Él murió por sus pecados. Solo el evangelio del Señor Jesucristo es lo que puede librarle a usted de la condenación eterna. La palabra evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias es que Jesucristo murió por sus pecados, Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. El Señor volvió a levantarse triunfante de todos sus enemigos. Él está vivo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estás listo para aceptar el regalo de la salvación? Dios no quiere verte allí siendo una cizaña, sino un trigo de Él para llevarte algún día a su granero celestial. Oh, que pudieses hacer una oración y decirle al Señor: Padre, sé que he quebrantado tu ley y que mis pecados me separan de ti. Estoy sinceramente arrepentido de todos mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, y que con tu sangre puedes limpiarme de todos ellos. Creo que tú resucitaste y estás vivo. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Oh, si pudieses decirle al Señor esta oración. En Romanos 8:1 dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No serás condenado si realmente has creído en el Señor Jesucristo. Agradezcamos entonces a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho y hará en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias, Señor. Despierta a tu pueblo. Haz que podamos ser celosos al entregar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has plantado en un lugar especial y allí podemos llevar tu preciosa semilla, tu preciosa palabra, entregarla a muchos. Señor, también te damos gracias porque si hay una persona
que Él se reconoce que no es un hijo tuyo, que todavía es cizaña, hay posibilidades de que Él pueda volverse un trigo. Las puertas celestiales no se cierran para Él. Oh Señor, que en este día Él pueda hacer una decisión por ti. Te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo.